Ladrona de libros, por Marcus Zusak. Capítulo 32. Las páginas del sótano. Mantuvieron a Liesl alejada del sótano a toda costa durante una semana. Sus padres se encargaron de bajarle la comida a Max. «No, Saumensch», contestaba la madre cada vez que Liesl se prestaba voluntaria. Siempre había una excusa. «¿Por qué no haces algo útil aquí arriba por una vez? Puedes acabar de planchar. ¿Crees que ir de reparto por la ciudad es tan importante? Ponte a planchar y verás». Cuando se tiene una reputación como la de Rosa, una se puede permitir toda clase de triquiñuelas poco limpias. Funcionó. Durante esa semana Max había arrancado varias páginas de Mein Kampf y las había blanqueado con una capa de pintura. A continuación las había tendido en unas cuerdas de un extremo a otro del sótano, sujetándolas con pinzas. Una vez que estuvieron bien secas, empezó la parte difícil. Contaba con los rudimentos suficientes para apañárselas, pero desde luego no era escritor ni artista. A pesar de ello, enhebró las palabras en su mente hasta que consiguió repetirlas sin equivocarse. Solo entonces empezó a trasladar la historia al papel, que se había abombado por la tensión del proceso de secado de la pintura. Se ayudó de un pequeño pincel negro. El vigilante. Calculó que necesitaría 13 páginas, así que blanqueó 40, previendo cometer el doble de meteduras de pata que de aciertos. Dibujó varias versiones en las páginas del Mulching Express a modo de prueba, para mejorar las rudimentarias y torpes ilustraciones y conseguir algo aceptable. Mientras trabajaba oía los susurros de una niña. «Es como si tuviera el cabello de plumas». Cuando terminó, utilizó un cuchillo para agujerear las hojas y las unió con un cordel. El resultado fue un librito de 13 páginas que decía así: «Toda mi vida he tenido miedo de los hombres que me vigilaban. Supongo que el primer hombre que me vigiló fue mi padre, pero desapareció antes de que pudiera recordarlo. No sé por qué. De niño me gustaban las peleas. Perdía casi siempre. Otro chico, que a veces sangraba por la nariz, se alzaba vigilante sobre mí. Muchos años después tuve que esconderme. Intentaba no dormir porque tenía miedo de quien pudiera estar allí al despertarme. Pero tuve suerte. Siempre era mi amigo. Cuando estaba escondido soñaba con un hombre. Lo más duro fue el viaje para encontrarlo. Gracias a la suerte y tras mucho caminar lo logré. En su casa me quedé dormido mucho tiempo. Me dijeron que 3 días y que me encontré al despertar, no un hombre, sino otra persona que me vigilaba. A medida que pasaba el tiempo, la niña y yo nos dimos cuenta de que teníamos cosas en común. Tren, sueños, puños. Pero hay algo extraño. La niña dice que parezco otra cosa. Ahora vivo en un sótano. Las pesadillas siguen visitándome durante el sueño. Una noche, después de la pesadilla de turno, vi una sombra sobre mí. Me habló. «Dime qué sueñas». Se lo conté. A cambio, ella me explicó de qué estaban hechos sus sueños. Ahora creo que esa niña y yo somos amigos. Por su cumpleaños fue ella quien me entregó un regalo. Por eso he comprendido que el mejor vigilante que he conocido no es un hombre. A finales de febrero, cuando Liesl se despertó de madrugada, una figura entró sigilosa en la habitación. Se parecía mucho a una sombra silenciosa, cosa muy habitual de Max. Escudriñando la oscuridad, Liesl solo notó que el hombre se acercaba a ella. «¿Hola?» No hubo respuesta. Solo lo separaba el ligero rumor de sus pisadas al acercarse a la cama y dejar las páginas en el suelo, cerca de los calcetines de Liesl. Las hojas crujieron ligeramente. Uno de los bordes se curvó hacia el suelo. «¿Hola?» Esta vez sí hubo respuesta. Aunque Liesl no consiguió adivinar el punto exacto del que provenían las palabras, lo importante es que llegaron hasta ella. Llegaron y se arrodillaron junto a su cama. «Un regalo de cumpleaños con retraso. Míralo por la mañana. Buenas noches». Durante un rato osciló entre el sueño y la vigilia, sin saber si había soñado la presencia de Max. Por la mañana, cuando despertó y rodó sobre sí misma para darse la vuelta, vio las hojas en el suelo. Alargó la mano y las recogió mientras oía susurrar el papel entre sus manos todavía adormiladas.
Toda mi vida he tenido miedo de los hombres que me vigilaban. Las hojas crujían al pasarlas como si el relato estuviera cargado de electricidad estática. Me dijeron que 3 días y que me encontré al despertar. Las páginas arrancadas de Mein Kampf estaban amordazadas, se asfixiaban bajo la pintura a medida que iba pasándolas. Por eso he comprendido que el mejor vigilante que he conocido. Liesl leyó y releyó El regalo de Max Vandenberg 3 veces, fijándose cada vez en una línea o palabra distinta escrita con pincel. Cuando acabó de leer por 3ª vez, se levantó de la cama haciendo el menor ruido posible y fue a la habitación de sus padres. El lugar asignado junto a la chimenea estaba vacío. Pensándolo bien, se dio cuenta de que era más apropiado o incluso mejor, perfecto, agradecérselo en el lugar en el que las páginas habían sido creadas. Bajó las escaleras del sótano. Vio una foto imaginaria enmarcada que se filtraba en la pared. Un secreto compartido con una silenciosa sonrisa. Solo eran unos metros, pero había un largo paseo hasta las sábanas viejas y la serie de botes de pintura que escondían a Max Vandenberg. Apartó las telas más cercanas a la pared hasta abrir un pequeño pasillo por el que asomar la cabeza. Lo primero que vio fue un hombro. Poco a poco, con mucho cuidado, fue introduciendo la mano por el estrecho resquicio hasta apoyarla sobre el hombro. Sus ropas estaban frías. No se despertó. Notó su respiración y el hombro que subía y bajaba con una suavidad apenas perceptible. Se le quedó mirando. Luego se sentó y se apoyó contra la pared. Tuvo la sensación de que un aire somnoliento la había seguido. Las palabras garabateadas durante sus ejercicios de lectura resplandecían en la pared con toda su magnificencia, junto a la escalera, irregulares, infantiles y melodiosas. Vigilaron el sueño de ambos, el del judío oculto y el de la niña con la mano sobre el hombro de él. Respiraron, pulmones alemanes y pulmones judíos. Junto a la pared descansaba el vigilante, entumecido y satisfecho, como un encantador hormigueo a los pies de Liesl Memminger.